Welcome, welcome everyone. Welcome, all of you, welcome. So nice to see so many in one place. So, bem-vindos todos. Muito contentos de estar aqui com todos vocês. Podemos ver a todas nesta pantalla gigante aqui de frente a nós. Eu sou Adriana Ocelot Silva, Adriana Ocelot, brasileira, e vou estar traduzindo para espanhol, pero perdóname porque mi espanhol não é muito bueno, lo aprendi no tempo que vivi em México, assim, falando com a gente. Então, perdónenme se não é tão bueno, pero se pode compreender, certo? I want to say thank you to Adriana and Rafa, all of you, Yoli, for putting this together for us. Thank you. Então, agradecendo a Adriana, a Yoli, Rafa, a Aitor, todos que estão contribuindo, incluso nossos irmãos aqui do Brasil, do estúdio, que têm espaço que nos ofereceram. Então, já pronto los vou apresentar também, porque são irmãos muito queridos e abrirão essa possibilidade de podermos estar todos aqui. Muchas gracias to all of you. Nunca será, nunca será, namaku, namaku,
Ano hastelo, pilamielo, teoshpe. Mitakiape, Spain. Mitakiape, Romania. Mitakiape, to wherever my relatives comes from. To Kashila, bless the souls to Kashila Waka, bless the hearts to Kashila. For those that have gathered today to Kashila, to continue to pray, to continue to take care of each other. We thank you to Kashila for bringing us this day, bringing us this opportunity that we may sit once again with each other. To Kashila Wakatanka, we say Pilamielo. Entonces, agradeciendo y haciendo un saludo a todos que vienen de España, de Romania, de todos los lugares de donde vienen y agradeciendo mucho por esta oportunidad, por este momento que podemos de esta manera estarmos juntos, reunidos con un propósito, un corazón y muchas bendiciones a la vida y la familia de todos aquí presentes. Well, we are coming to Spain. We are developing our program so that we can have a great time together and a productive time together. Entonces ya pronto vamos a España, tenemos una programación que empieza en mayo y vamos a poder estar juntos con las medicinas que vamos trayendo. When we come together, our prayers are going to become very strong for the healing of others and those outside of ourselves. Entonces será un momento muy fuerte, mucha fuerza en nuestros rezos, en este tiempo que se necesitan los rezos. Each one of us are servants, and we're preparing to all work together to do great work. Entonces estamos aquí nada más preparándonos porque estamos a servicio y estamos preparándonos para este gran trabajo. We're going to be talking about the Hembletia, the Vision Quest, but before we do, we're just going to kind of break the ice and open up with casual conversation about the spiritual path that we all are walking. Entonces nosotros vinimos aquí también para hablar un poco de las ceremonias sagradas de este camino y de la búsqueda de visión, que es una gran ceremonia que vamos a levantar este altar, este rezo en España. Pero para empezar vamos a ir a hablar un poquito de este camino. Y sería, it would be good if we presented ourselves because not everybody that is here knows us. Okay. So, for those that are new and have joined us new, let me introduce myself a little bit so that you know who I am and what I'm about. I have an English name. My name is Vernon Foster. I have a spirit name in which I am addressed or utilized in the sacred circle, and that is Oakia Un Mani. This translates into thunder he walks with. Entonces sabemos aquí, yo sugeriría a Vernon que presentáramos porque sabemos que hay mucha gente que lo conoce del trabajo que ya ha hecho en Europa, pero no todos lo conocen y pocos me conocen también. Entonces vamos a presentarnos para que, bueno, que los que no nos conocen, conocernos mejor un poquito antes de empezar a hablar. I have been on. I'm just explaining that we are going to introduce ourselves because not everybody knows you and most of the people don't know me, so I'm going to introduce myself too. So, entonces este es Vernon Foster y su nombre espiritual es Oakia Umani y la traducción para esto es aquel que camina con el trueno. I have been on this path at a very early age. When I was 17,
But I didn't because I was a teenager. I didn't always follow the path. I learned about it. I was introduced to it, but I was a young guy and I had my own thoughts of life. Entonces, este camino de medicina de la tradición de su pueblo se llegó a su vida cuando tenía como unos 17 años, pero estaba muy joven y no se dedicaba todo el tiempo al camino, apenas empezando a aprender. But my first introduction to this path touched me because I was in myself seeking healing even at the age I was, and so I was touched by the knowledge and the wisdom of this path and have been following this road ever since. Entonces le tocó mucho en el tiempo de vida que estaba, por las cosas que estaba viviendo, todas las enseñanzas, los conceptos de la sabiduría de este camino le tocó mucho y empezó a adentrar más de este camino de medicina. So my knowledge that I've gained through the tradition and through the wisdom of the elders of the native people, in a profession, I was a family therapist. I worked for many, many years in the mental health field, and I worked with a lot of institutions. Entonces, el conocimiento de este camino, de esta espiritualidad se fue envolviendo parte de su vida, pero en este tiempo trabajaba como asistente social en proyectos sociales. So working in the mental health field, I became experienced in working with addictions, working with childhood traumas, and working with the issues that we face today in everyday society. And I have been able to implement the Native American concepts, the Native American philosophies and techniques and methods to implement them into the mental health field. Entonces, todo ese trabajo en el servicio social, con recuperación de drogadictos, con la salud mental y con las comunidades indígenas también, empezó a implementar estos conocimientos de la tradición en estos servicios sociales de la comunidad. So without going through my whole life, starting at birth and to where I am now, that just kind of gives you an idea of who I am and the things that I have to introduce. I have knowledge in them, first-hand experience in my teachings. Entonces no voy a prolongarme mucho y contarles toda mi vida y toda mi historia, pero de una manera como que este camino en estas medicinas de la tradición empezaron a ser parte de mi vida y cómo encontré las maneras de implementarlas en mi trabajo en beneficio de la comunidad de los que necesitaban. So I'm going to have Adriana introduce herself to you now. Entonces Adriana se va a presentar. Entonces, buenas noches, con mucho gusto verlos todos, estar con ustedes. Yo soy brasileña, estamos en Brasil ahora, aquí vivimos. Y ya soy de ese camino de las medicinas nativas de América desde hace 25 años. Aquí trabajo hace mucho tiempo con los indígenas, con el pueblo de la Amazonía brasileña. La ayahuasca en la forma tradicional ha sido mi primera medicina antes mismo de tener mis hijos, entonces ya se van 30 años y trabajamos y tenemos un grupo aquí y un espacio donde recibimos las personas de medicina de la selva, de la Amazonía, para trabajarmos con las enseñanzas de este pueblo de la Amazonía que conservaron tanto conocimiento y tanta sabiduría. Entonces a eso me dedico mucho y hace 25 años atendiendo a un llamado. Saben, esos llamados que los trajo posiblemente a la mayoría, un llamado del espíritu, un llamado de
de una intuición que hay algo para mí, no sé qué es, pero atendiendo a esta voz interna, me fui a México para una gran ceremonia y bueno, ya viví en México un tiempo y ya inmersa en una comunidad indígena y aprendiendo de la tradición mexica, ahí ya recibí mis iniciaciones, me casé, tuve mi hija y trabajé ahí en una comunidad indígena y después ya de regreso a Brasil ya levantamos aquí el altar del temazcal, que es la referencia en náhuatl, en la lengua mexica, para la ceremonia de Inipi que traen los Lakotas, pues finalmente es una práctica de muchos de los pueblos nativos de la América. Y ya levantamos una Inipi y ya levantamos la búsqueda de visión y ya empezamos a sembrar los altares de esta tradición aquí en una alianza con los altares de nuestro pueblo, de la Amazonía. No que se mezclaran, pero tenemos un espacio donde tenemos las ceremonias de la medicina de la Amazonía, a donde tenemos nuestra Inipi, donde tenemos nuestro espacio de ceremonia de peyote, nuestra tipi, tenemos la búsqueda de visión, entonces como una recuperación de esta alianza entre los pueblos que sabemos nosotros cuando vamos estudiando la historia de este continente, que es una alianza muy antigua que se cultivaba y que estamos muchos de nosotros recuperando. Entonces aquí tenemos tanto los altares de las tradiciones y de las medicinas de nuestro pueblo, cuanto los altares de las tradiciones del norte de la América. Yo soy una danzante del sol, soy guía de búsqueda de visión aquí en Brasil ya hace 14 años. Ahora muy contenta que Vernon y yo estamos trabajando la búsqueda juntos y ya hemos trabajado hace muchos años cuando venía a Brasil a cada año. Entonces ya casados y viviendo en Brasil, ya sosteniendo este altar de la búsqueda de visión hace 14 años aquí y llevando a la gente a la danza del sol. Yo soy danzante del sol en territorio Lakota ya hace 7 años, ya llevo 12 años de danza del sol y ya listos empezando a levantar una danza del sol aquí en Brasil también. Soy la guía de la danza de la luna. No sé si ya escucharon hablar de esta gran ceremonia mexica que ya está en muchos lugares del mundo. Aquí sembramos con las bendiciones de la abuela Malinali, una gran jefa de danza de luna. Aquí también el altar de la danza de luna. Entonces, esto es a que me dedico. A levantar los altares y sostener los altares para que la gente pueda recuperar la memoria. Recuperar la memoria dejada por nuestros ancestros de cómo caminar en belleza, cómo caminar en armonía, cómo caminar en sacralidad en la vida. Para eso los altares. Entonces me da mucho gusto que nuestros hermanos ahí están levantando esta fuerza con nosotros de levantar este altar de la búsqueda de visión en España también. Okay. Entonces, saying that, you know, about the altars that we planted and we take care of over here, and so it's, you know, that's our mission. We are preparing to raise the sun dance too in Brazil, and we are very happy to plant this altar in Spain because these altars were left by our ancestors, so people have a place to come and recover this memory, you know, and learn from these medicines that can help them on how to walk in beauty, walk in harmony, walk in balance, and connected to the sacredness of life. Kind of like. So good. You know, I'm looking at you and I feel like I'm in a game show. Yeah. Which window, which screen do I choose? They should see. Okay. Yeah. So, first I want to talk a little bit about our inner self so that we can prepare to understand fully what the Vision Quest is.
Entonces yo quiero hablar un poquito de este universo interno, personal, para que podamos entender para qué sirve la búsqueda de visión. You know, just like many things in the spiritual circle have many interpretations, many perspectives. So what I can share with you is from the Native American perspective only. This is the tradition that I follow, because this is basically tradition I know. Entonces, para hablar de estas formas, hay muchas maneras y muchas interpretaciones. Y aquí pongo un poquito de mi palabra personal en este universo de esta búsqueda por espiritualidad, de estas olas chamánicas, de shamanism. Mucha gente habla sobre eso. Pero Vernon quiere hablar desde la perspectiva de nativo americano, que en verdad es la que conoce. So it's very important to me as a Native person to maintain the tradition and the culture and the teachings of the tradition culture in its original form. Entonces, como un nativo americano, para mí es muy importante que cuando yo comparto con la gente de esos conocimientos, que sea el conocimiento, la sabiduría de la cultura en la forma como nos dejaron, la forma tradicional. This allows me to honor my ancestors and their teachings and carry on the way with honor. Entonces esto es una manera de honrar mis ancestros y los que nos dejaron, sus enseñanzas. And carry on the dignity of the meaning behind our ceremonies and the reasons why we do ceremonies. Y de esta manera honrar la dignidad de estas formas y de todo lo conocimiento y para que nos sirve todo el conocimiento guardado en estas formas. You know, when we talk about our spiritual ways, we always regard that as two ways. One, when we talk about spirituality, we often perceive that as being magical and mystical and sparkly and flowery. Entonces, en esta búsqueda por la espiritualidad, muchas veces nos equivocamos creyendo que la espiritualidad es algo magnífico, con brillo, increíble y mágico. But when in actuality, spirituality is a way of life, a way of living. Y en verdad es muy sencillo porque la espiritualidad es una forma de vida, una forma de se vivir. When we have to go to a workshop or we have to go to a place, a sacred gathering to implement our spirituality, that is a separate component outside of ourselves. A separate component, like what? Like going outside of ourselves to learn about spirituality. Entonces, si nosotros vamos a un retiro como un workshop o vamos a buscar una clase, ¿sabe? Tomar una clase de espiritualidad, esto es algo afuera de nosotros. The spirituality is already inside of us. Porque la espiritualidad ya está en nosotros. We just have to expose it and then begin to nurture it. Nada más tenemos que verla y desarrollarla. In today's society, as people, sometimes it is very difficult for us to even look in a mirror and see what we are looking at. Porque en la sociedad de hoy, a veces es difícil hasta mirarnos en un espejo y reconocer lo que venimos. Sometimes we are afraid of what we will see because we can see in the inner depth of ourselves. Y a veces es hasta difícil de mirarnos porque no queremos ver lo que hay dentro de nosotros. The Hembletia, the vision quest, allows us to go deep
deeper than we ever have to see ourselves. Entonces, la búsqueda de visión es una oportunidad de estarmos delante de nosotros mismos y mirarnos hacia adentro con verdad, con profundidad. As in our life, we oftentimes have great things. We have a great home. We have a great vehicle. We have a lot of food. We have many, many things that sometimes are taken for granted. Porque en nuestra vida tenemos todo el conforto, todas las conveniencias, nosotros tenemos tantas cosas para suprirnos que muchas veces no lo damos el real valor, no lo valoramos tanto. Whereas when we go on the mountain for a vision quest, when we go to seek that vision, we are stripped of any comforts. Entonces, cuando vamos a la montaña en busca de visión, vamos con nada de las conveniencias, del conforto que tenemos en nuestras vidas cotidianas. Esto es quitado, nos quita todo esto para que podamos vivenciar lo que somos independiente de todo esto. Using the example or a metaphor of a hollow tube. Entonces, usando una metáfora como tubo hueco. If we look at ourselves as this hollow tube, like any other pipe or tube, and that tube begins to have corrosion on the walls of it, Entonces, que podemos imaginar como tubo que... corrosion, how is that? ¿Cómo es esto en español? ¿Ah? Tubo que está oxidado por adentro. and if we have that buildup of corrosion and we pour water into that tube, it's going to trickle and have to develop a channel in order to come out the bottom. Entonces, por esa corrosión que hay adentro, si lo pones agua, no va a encontrar un camino libre para esta agua. So we don't get the full potential of the flow of the water. Entonces, no aprovechamos todo el potencial del flujo de agua por ese tubo. Each one of us are these hollow tubes. And we have, through time, developed some corrosion in ourselves. Entonces, este canal de conexión, nosotros somos por adentro como este tubo hueco y a veces nosotros criamos esta ¿cómo es que? Corrosión. Corrosión. En español. Entonces, a veces nosotros la criamos. So what we need to do is we begin to clean that tube so that when we receive blessings from Tukashila, Creator, we receive the full blessing and it doesn't get stuck on the walls of our corroded tube. Entonces, necesitamos limpiar este tubo de esta corrosión, porque cuando vamos a rezar, cuando vamos a conectar con los poderes del Gran Espíritu y recibir las bendiciones, podemos recibirla toda por completo, porque estamos limpios por adentro para recibir. So if this is the way we are and we have corrosion within ourselves, we are not going to be able to use our full potential that has been given to us from the divine, from Tukashila. Entonces hay que limpiar este tubo para que podamos aprovechar todas las bendiciones que nos llegan, el potencial total de las bendiciones que nos llegan. And it is once we clear that tube that we can begin to receive the full message, the full blessings, and the full gifts
that Tukashila is given to us. Entonces limpiamos porque de esta manera podemos recibir todas las bendiciones, todo el potencial, toda la fuerza, toda la conexión que hay para nosotros, que nos ha sido bendecido por el Gran Espíritu. And this is what we are doing when we go to the mountain for a vision quest. We are cleaning ourselves, our hollow bone. Entonces, en parte, para eso vamos a la montaña en busca de visión, reconocernos, limpiarnos internamente, para que se abran los canales de comunicación, para que podamos conectarnos en toda nuestra potencialidad. Even those that come and may not go to the mountain, but may come just to support and to camp out and to help. You are connected to those that are on the mountain, so you too can clean your hollow too. Entonces, no solo los que están en la montaña, en la ofrenda de la búsqueda de visión, pero todos que llegan a apoyar, a sostener este rezo, también hacen un trabajo personal de limpieza interna y de conexión profunda. So I don't want to go into a workshop here. I don't want to define the full vision quest. I just wanted to let you know a little bit of the vision quest, which I will go really more in depth when we are on the location of the Hemblecha. In the preparation period. Yeah. Entonces no voy aquí extenderme mucho como trayendo detalles de lo que se siente y cómo se vivencia la búsqueda de visión, porque esta es una experiencia personal que cada quien tiene que vivir por sí mismo, y nosotros vamos a entrar más en detalles al respecto de las medicinas de este camino de la búsqueda de visión, en los encuentros de preparo que vamos a empezar muy pronto, porque ya tenemos ahí un grupo de buscadores de visión, ¿cierto, Yoli, Rafa? Aitor, ya estamos moviéndonos, ya hay gente que quiere subir la montaña, hay gente para apoyarnos y para levantar este altar. Y entonces durante el tiempo de preparo hasta allá vamos aprofundizando todo lo que es esta ceremonia. So we wanted to use the Zoom today to let you know that we're active and that we're preparing the program so that we can involve everybody and how we can involve everybody. So when we talk more in depth about the Vision Quest, we will have other Zooms to help us prepare for our event. Entonces, este encuentro es para comunicarlos de que estamos llegando, que estamos levantando este altar, que tenemos toda una programación en España en el mes de junio, que les va a ser compartida toda la programación, trayendo las medicinas y las enseñanzas y las ceremonias de este Camino Rojo, pero el preparo específico para la búsqueda de visión lo vamos a hacer con el grupo que va a estar en la búsqueda de visión y a profundizar más sobre eso. It is in my personal opinion that we are in a time that when we do ceremony, when we come together, we must come together with full intentions of the well-being of each other and those outside of ourselves. Entonces yo veo que este es el tiempo de juntarnos en rezo y juntarnos en una intención y tenemos una intención de sostener este propósito de los rezos. Un poco criado, ¿no? Ok. Go ahead. Entonces, como yo le estaba hablando cuando me presenté, este es un compromiso que tengo yo con esta tradición, con este camino de esta espiritualidad
nativa de nuestra tierra de América. Y muchas veces la gente cuando llega, yo misma cuestiono, pues, ¿para qué seguimos investigando lo que es antiguo? Lo que fue una forma de vida de nuestros ancestros, de nuestros antepasados, de aquellos que ya no están y así vivían. Y nosotros estamos en otro tiempo que yo particularmente, muy difícil, muy lleno de desafíos, para que nos sirve. Y una vez que vamos adentrando este camino, vamos dando nuestros pasos en este camino, porque este es un camino que vamos aprendiendo haciendo. No es igual que yo les diga lo que van a vivir ustedes en la montaña en la búsqueda de visión. Bueno, yo puedo prepararlos para que entiendan y sepan cuál es el diseño de esta ceremonia, la forma, el protocolo y cómo se debe de hacer, pero la experiencia con el Creador, con toda la creación, con todas las fuerzas de la naturaleza, con toda esta dimensión, digo, tridimensional de la conexión de nuestro ser con todas las cosas, con todos los seres, es algo que uno vive a su manera. Es algo que uno vive lo cuanto puede y lo cuanto está listo. Porque no todos que suben la montaña tienen una visión, una gran revelación. Pero a veces lo que se vive en la montaña es lo que se necesita para que este gran propósito de esta visión para la cual se subió se manifieste en su vida. A veces nosotros nada más vamos a accesar las herramientas, los recursos internos en la fe que tenemos para que podamos nosotros hacerlo. Y tenemos los instrumentos para hacer. ¿Y qué hacemos? Bueno, hacemos una buena vida, hacemos bonito, hacemos para que seamos un ejemplo a otros, hacemos porque queremos caminar con verdad, con dignidad, para que no nos avergoncemos de nosotros mismos, para que podamos ser, bueno, una inspiración a alguien, por lo menos a nuestros hijos, un buen ejemplo. Entonces vamos a reconocer lo que somos en esencia. Vamos a nutrirnos de fuerza para poder manifestar en nuestras vidas nuestro destino, nuestros proyectos de vida, nuestra misión, si así lo quieren entender, nuestro propósito. Entonces, una oportunidad de limpiarnos de las influencias externas, de las demandas de la sociedad, de las imposiciones sociales, de limpiarnos de, bueno, las memorias de vida, de esta vida, de las generaciones que vinieron antes de nosotros, de los condicionamientos sociales, para encontrarnos cuál es la verdad y la luz que traigo yo, cuáles son las potencias que traigo yo, y que podamos así reconocernos en este círculo de la vida, que no somos más o somos menos, porque en la sociedad valoramos los que parecen ser más y despreciamos los que parecen ser menos, pero cuando nos dejamos todas estas creencias y vamos puritos, sin expectativas, sin soberbias, estarnos uno
con todos los poderes del universo, ahí vamos a reconocer el sagrado lugar de cada cosa, de cada quien, incluso de nosotros mismos, en este tejido de la vida. Y esta es una enseñanza que traen los antiguos, que traen nuestros antepasados, nos dejaron, y es lo que necesitamos recuperar, porque nosotros seres humanos pues perdemos de mucho el camino y hay que recuperar, hay que regresar a estos conocimientos. Ya no podemos vivir como vivieron, pero la conexión con el sagrado de la vida que nos fue dejado en estas formas, esto sí necesitamos recuperar. Entonces, estos altares, estas ceremonias, estos espacios de conexión con el sagrado son la manera de nutrirnos de este conocimiento para que en los desafíos de este tiempo, de esta vida, podemos recuperar esta conexión con el sagrado e implementarla, porque eso necesitamos, resacralizar la vida. Y esto no quiere decir sermos como gurús, chamanes o lo que sea. Esto quiere decir sermos nosotros mismos, cumprirmos nuestro propósito con verdad, con confianza, con fe, con fortaleza, con dignidad, respetando todo. Ya es tiempo de encontrarnos este lugar así de equilibrio de todas las fuerzas en nosotros y todas las fuerzas entre todos nosotros para que se pueda vivir. Bueno, ahí que se mantenga la esperanza de que sí se puede restablecer la armonía de este círculo de la vida. Porque no los esfuerzos que cabe a cada quien y la esperanza en la fe que sí es posible, que nos queda también, ¿no? Entonces, para eso la búsqueda, para que podamos accesar esta memoria, recuperar esta memoria, reconocernos, reconocer lo que es la naturaleza en verdad, porque cuando estamos en la montaña por 4 días y 4 noches y no traemos nada que nuestro tabaco para rezar, nuestro cuerpo y nuestro espíritu que tampoco nos pertenecen, y vamos así en esta comunión día y noche en la naturaleza, ya podemos sentirnos parte más, abdicarnos de lo que nos distanció de todo eso y regresar a nuestro lugar y reconocer esta conexión entre todas las cosas. Esto es un poder que todos tienen el derecho de recuperar. Entonces, para esto los altares, para esto este conocimiento, porque nuestros ancestros sí sabían cómo vivir en armonía entre todas las cosas. Y nosotros, pues, bebemos de la fuente de este conocimiento cuando estamos en las ceremonias sagradas, en los ritos sagrados. Entonces, es un honor estar levantando este altar con ustedes y, pues, abriendo esta oportunidad para los que sienten, de aprender directamente de la fuente del conocimiento. Más o menos eso. Is this it? Yeah. So I want to say thank you to Lola and Jean-Pierre for offering their land, their home to us so that we can accomplish the Vision Quest. Entonces, un agradecimiento muy especial a Lola y Jean-Pierre, que son los que están ofreciendo su bella propiedad, esta tierra que cuidan, este espacio para levantarnos la búsqueda de visión. Y ya andan poniendo muchos esfuerzos en crear las
estructuras y las condiciones que necesitamos. Entonces, un agradecimiento a ustedes. So our full visitation in Spain, we're still developing the program following the Vision Quest. And maybe, Yoli, you can offer a few words of some ideas that we've been talking about in developing our programs. Entonces, ya que, bueno, estamos yendo a la búsqueda de visión, a levantar este altar, y vamos a estar en España compartiendo más de las medicinas y de las ceremonias, y hay una programación, y agradecemos mucho a Yoli, en Rafa y Aitor que están organizando toda la programación que sigue después de la búsqueda de visión. Entonces, de repente, si quiere compartir alguna palabra, Yoli, Rafa, sobre eso, pero también Yoli tiene el contacto de todos ustedes, así que tengamos toda la programación bien definida. Bueno, definida ya está, pero como una explicación más cierta de todo el calendario, ya lo vamos a compartir con todos ustedes también. ¿Alguna palabrita, Yoli? Hola a todos. Bueno, pues nosotros estamos honrados y nos sentimos muy bendecidos de tener esta oportunidad de ponernos al servicio de esta medicina tan bonita que nos van a traer. Y nada, que cualquier cosita, pues os ponéis en contacto con nosotros y todo lo que podamos facilitar. It's an honor. Bueno, voy despacito para que vaya traduciendo. ¿No se oye? No, es porque yo estoy traduciendo a Vernon y creo que está haciendo interferencia, ¿no? Que estoy hablando aquí, ¿o no? No. Bien, bien. Entonces, she's thanking very much. You can, puede hablar y voy traduciendo aquí. Vale. Pues cualquier cosita que necesitéis que podamos facilitar, pues estamos aquí. Yo llevo más la parte de comunicación, de hablar con vosotros, y luego los chicos, pues Aitor y Rafa, se preocuparán más de lo que es la logística. Aceptamos manos que ayuden todavía a Lola y a Jean-Pierre, que el sitio todavía falta hacer muchas cositas. Lola and Jean-Pierre to help out creating the space, working on the space. Bueno, deciros que la programación es, bueno, hoy me la ha pasado Adriana, habíamos hecho ya una reunión de Zoom, pero ella lo ha dibujado ya todo lo que van a ser las ceremonias, los encuentros, y bueno, nos hemos quedado enamorados porque en cada lugar se va a trabajar cosas diferentes. So she's just talking a little bit about the program, how we created each place, you know, different things. Y bueno, pues eso, yo con mucho gusto, cualquier cosa, pues me lo preguntáis. Yo voy a estar en comunicación constante con Adriana. Cualquier duda que tengáis, cualquier cosa que no sepáis o que queráis saber, pues aquí estamos para... Bueno, yo en este caso estoy para que me digáis. Que los chicos también les podéis preguntar, ¿eh? Yo voy a nada más dar una idea de la programación, tal vez. Y después de la búsqueda de visión, bueno, la búsqueda de visión es del 26 de mayo a 2 de julio. Tenemos, bueno, los buscadores de visión se quedan en la montaña por 4 días y 4 noches, pero tenemos una abertura, un rezo de abertura, entonces vamos a estar en el campamento 2 días antes y después de la bajada de montaña otros 2 días para que se pueda recorrer la energía, ancorar la fuerza, con tiempo para compartir con nosotros las experiencias y podermos apoyarlos en este regreso, porque eso se puede hacer
un desafío muy grande de traer todo lo que se vivió en la montaña en la vida cotidiana. Entonces vamos a tener este tiempo. Después de eso vamos a hacer una programación por todo el mes de junio y sesiones de curación. Vamos a estar Euskadi, cerca de León, Euskadi. Bueno, cerca, bueno. En Euskadi, una programación, tenemos programación en el fin de semana de retiro. En contemplamos de hablar y traer experiencias y vivencias con las medicinas del Camino Rojo, los ritos sagrados, los símbolos sagrados, el símbolo, lo que simboliza la rueda de medicina, que es como una imagen muy sencilla, pero que guarda de alguna manera todo el misterio, la perfección de la creación que está en todas las cosas de nosotros mismos. Es un principio esencial de la espiritualidad nativa americana. Es como lo que sostiene toda la vida en esta dimensión, en otras dimensiones. Entonces, todos los principios de la rueda, de los 7 ritos, de los instrumentos sagrados, bien enfocado en a profundizar las enseñanzas del Camino Rojo en esta forma Lakota. So I'm telling a little bit, for each one. Y después vamos a Valencia y vamos a tener sesiones de curación individual. Y después vamos a Valencia. En Valencia vamos a hacer en uno de los fines de semana todo dedicado a la cura, a las formas tradicionales de cura, cómo identificar las energías espirituales, cómo reconocer lo que es tu espacio sagrado y tu propia energía y qué es la energía ajena. Y algunas orientaciones y vivencias de cómo reconocer este universo de las energías que traemos nosotros. Una experiencia con instrumentos sagrados. ¿Para qué sirven los instrumentos sagrados? Cómo trabajar este universo de las energías para la curación, para la limpia espiritual, para reconocer la origen de lo desequilibrio en la salud. Y cuando digo equilibrio de la salud no me refiero a la enfermedad física, pero la enfermedad física como una muestra de lo que hay en desequilibrio en el campo energético en otros niveles. Entonces, reconocer estos 4 niveles de energía, cómo se adentran las energías, cómo se limpian las energías, cómo interrelacionar lo de afuera y lo de adentro, y cómo los instrumentos de este Camino Rojo nos ayudan en este proceso, tanto de cura personal como los que son terapeutas, son curadores, como identificar y poder trabajar con estos instrumentos indígenas, nativos americanos en la cura de los demás. Y después, en el siguiente fin de semana, una vivencia que me encanta y los voy a decir que Yoli lo proponió. Y yo le dije, Yoli, esto es algo que Vernon ya había traído hace mucho, que quería mucho trabajar esto juntos y vamos a hacerlo con ustedes. Que es en un mismo fin de semana vamos a trabajar el círculo de los hombres con Vernon, el círculo de las mujeres conmigo, y vamos a trabajar las energías del femenino y del masculino, las potencias, las curaciones, las fortalezas, la esencia de cada una de las fuerzas, y después nos vamos a juntar y traer todo eso en una fuerza solo en el círculo, en este equilibrio, en esta armonía entre
entre la fuerza del masculino, del femenino, de la dualidad sagrada que sostiene todo el círculo de la vida. Entonces estamos muy contentos de poder trabajar con ustedes esta forma. Y bueno, curaciones, y después vamos a Madrid y también trabajar ahí. Vernon quiere mucho traer las enseñanzas de lo que significa el altar sagrado, lo que significan los instrumentos sagrados, porque sabemos nosotros que en este tiempo de búsqueda de la espiritualidad por las formas nativas indígenas, bueno, se usa mucho el tambor, se usa mucho las plumas, se usa la salvia y las hierbas y todos estos instrumentos de poder que tienen un camino, tienen una tradición, tienen una fuerza. Entonces, traer todas las enseñanzas de estas formas nativoamericanas, de cómo se usa, para qué se usa, cómo se cuida, cómo se comparte, cómo se usa los instrumentos sagrados en ceremonias, en curaciones, personalmente, cómo zelar por tu altar sagrado. Entonces, Vernon quiere mucho traer esto en una vivencia en grupo también. Entonces, ahí, en diferentes lugares, vamos a traer ahí enseñanzas de estas formas. So I said a little bit of what we thought, what to bring in each meeting, but we are going to share with them all the program. Okay. So I just want to mention for a fact that the camp, when we talk about the Vision Quest, everybody is important. We are all a family, and it takes a family to help each other and to nurture each other. So the people that are going on the mountain to cry for a vision, they're not more important than those that are in the village. I refer to it as a village because we become a family and we establish a village. So it's very important that those that are on the mountain may have a life transformation, a life change transformation. But those in the village may also go through a life change transformation. So everybody is important, and like I mentioned, in today's society, it's going to take all of us to stand together to help each other wade through the difficulties in our lives. So I want to say thank you for joining us today. Hold on, let me translate that. Ah. Entonces, regresando a la búsqueda de visión, tenemos un protocolo, una forma ceremonial que trabajamos, tradicional, y quiere resaltar que es no solo los buscadores de visión que se están ofreciendo en este rezo en la montaña, pero igualmente importante son los que se quedan en el apoyo, en el campamento, porque se necesita de toda la familia para apoyarnos, ayudarnos, y todos aprendemos unos con los otros, y establecemos ahí la comunidad, la cooperatividad, la comunidad. Entonces, los buscadores de visión que están en la montaña tienen sus experiencias, sus visiones, pero también muy fuerte y para los que están en apoyo, sosteniendo, los que están en la montaña, es un tiempo de mucha curación, de mucha medicina también para todos que están en el campamento, y son muy necesarios porque se necesita apoyo para que se pueda ofrecer este rezo en la montaña. Entonces, agradeciendo mucho a los que van a estar en la montaña en búsqueda de visión, y agradeciendo, honrando mucho a los que van a estar en el apoyo, trabajando por la comunidad. So we just wanted to take today to plant the seed of thought. Looking forward to being personally with each one of you, interacting personally with each one of you. Entonces, aquí queríamos traer esta palabra de cuál es la intención
para qué estamos yendo a España, para que puedan comprender un poco más. Entonces estamos muy contentos, muy felices de estar con ustedes, que podamos disfrutar un tiempo juntos. So take this opportunity to be in thought and in prayer, and when we get together next time, we'll have more space for questions that you may have thought about between now and the time we get together. Entonces, agradeciendo mucho la presencia de todos y vamos a poder entonces dar la continuidad a nuestros encuentros. Y entonces para la búsqueda de visión, Yoli, Rafa y Aitor están organizando el grupo y ya estamos trabajando en eso, porque ya Vernon ya ha trabajado con mucha gente que está llegando con nosotros para la búsqueda de visión, y ya vamos a empezar los encuentros de Zoom, de preparo, instrucciones, orientaciones, y ya pronto también compartimos con todos ustedes toda la programación, esperando vernos, agradeciendo mucho por tu presencia, por la presencia aquí hoy. Agradeciendo mucho a nuestros hermanos que nos ofrecieron ese espacio tan bonito. Thank you very much, our brothers that are supporting us, offering this space, and hoping to be with them. And pretty soon we are sharing all the program with everyone. Okay. And Katrina, to answer your question real quick, you can contact Yoli or Rafa. We can talk messenger, but not knowing Spanish is not going to be a problem. Gracias, gracias, gracias to all. See you real soon. Então, agradecendo mucho, ya pronto nos encontramos. Ciao. Love to you all. Ok, muchas gracias. Qué bueno estar con todos y seguimos en comunicación. Mucho gusto. Que estén muy bien. Hasta prontito. Gracias, gracias.